Rostros que dejan huella es una presentación de los parques temáticos Los Aleros, la Venezuela de antier y la Montaña de los Sueños. Campo Rico es la marca. Pruebe el queso amarillo de búfala, la crema de leche o natilla y el requesón. Sin discusión, Campo Rico es la marca. El Centro Odontológico de la doctora Berta Farías en Caracas y en Mérida te permite sonreír sin límites. Puragua Express es el mejor seguro para tu salud y la de tu familia. Y ahora, para tu comodidad, te ofrece el envase de 4 litros y el de medio litro de agua purificada. Puragua Express en el Centro Comercial Alto Chama. ¡Pare de sufrir! Si tiene plagas en su casa, comercio o industria, Fumigaciones Mahoma se las exterminará. Contamos con productos de alta calidad, supervisados por profesionales capacitados y debidamente certificados por todos los organismos competentes. Disfrute de un ambiente saludable y libre de plagas gracias a Fumigaciones Mahoma. No importa si lo prefieres guisado, asado o frito. Lo importante es que este pollo es criollito. Llama a los números que aparecen en pantalla. Tenemos punto de venta y también delivery. ¡Coma pollo! Asociación Cooperativa Cicerca le ofrece todo lo que se elabora con cemento, ferretería en general y asesoría a las comunidades organizadas. En la Avenida Centenario de Ejido, entre el Centro Comercial Centenario y el Villa Suite, de la mano con la comunidad. Entre el lago de Maracaibo y la cordillera de los Andes, nace Palmares de Campo Rico, una iniciativa que florece desde 2017 como parte de un legado agrícola de más de 75 años. Lo que comenzó con la ganadería bufalina, hoy se expande hacia la palmicultura sustentable, apostando por una agricultura que respeta la tierra, a su gente y al futuro. Aquí, cada palma sembrada representa innovación, compromiso y tradición. Somos una empresa familiar que cree en el trabajo bien hecho, en la tecnología propia y en el poder de las comunidades. Palmares de Campo Rico, nuestra huella en el campo. Este es el mensaje de civismo. Este fue el mensaje de civismo. Amigas y amigos, me complace muchísimo presentarles una nueva entrega de su espacio Rostros que dejan huella. Hoy ustedes van a conocer el rostro de Carmen Margarita de los Andes de Aguirre García. Y como todo el mundo la conoce, Margarita nos va a contar, lo que ella pueda en este espacio, la historia de su vida. Así es que, Margarita, gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí. Gracias. Comencemos entonces, como es la norma en este espacio, que usted nos cuente la fecha de su nacimiento, dónde nació, que nos hable de sus padres,
de sus hermanos, que nos comente su niñez, su infancia, los juguetes con los cuales usted pasaba el tiempo, si por casualidad había alguno que la enloquecía y que quería estar con él todo el tiempo, porque cuando uno es niño, el día que a uno le regalan el juguete, quiere estar todo el tiempo con él, pero después lo va dejando, pero siempre hay uno que no lo deja por nada, ni para dormir. Así es que, Teresita, cuéntenos. Teresita, Perdón, Margarita, cuéntenos. Bueno, Tuto, mi infancia, vengo de un hogar conformado por mi padre Fidel Aguirre, Bilbao, y mi madre Nieves Margarita García de Aguirre. ¿En qué fecha nació? Yo nací el 26 de diciembre, dejémoslo hasta ahí, Tuto. Ajá. El 26 de diciembre, y tengo 4 hermanos, tenía 4 hermanos, 3 varones y yo como la reina de la casa. Mi hermano mayor, médico, fisiatra, nació en Valera, ya que mi padre, cuando migró de España a Venezuela en el año de 1947, llegó a la población de Tostós, en el estado Trujillo, como médico rural y médico dermatólogo. Posteriormente, a los pocos meses, se acerca, viene mi madre, casados por poder, él aquí y ella allá en España, se casan por poder, y viene a Venezuela, llega a La Guaira, llega por la carretera vieja. Mamá siempre comenta que la próxima vez que pasara de La Guaira hacia el interior del país, que quería ver una carretera nueva, y así fue. Llega a la población de Tostós montada en mula, como se montaban las damas de lado en la mula, y llegan a esa población, establecen vínculos con la población de Tostós, con todas las personas de ese pequeño pueblo que posteriormente yo lo conocí, y nace mi hermano en Valera, mi hermano mayor, y luego vienen a Mérida, se instalan aquí en Mérida, en San Jacinto, donde transcurre mi infancia junto con mis hermanos. Estudié en la escuela rural de San Jacinto, una escuelita que para el momento que inicié estudios no había la escuela estadal número 411, que queda cerca de las granjas infantiles. Era una escuelita, era una casita, donde por cierto había un aula para el 2º grado y 3er grado. Mis maestras fueron la maestra Carlota Flores, que vivía por el Espejo. Por el Espejo. La señora Alicia. Que después quedó sin cabello. Después, sí. La señora Alicia y Chepina eran mis maestras, una disciplina férrea, pero siempre en un ámbito familiar. ¿Usted nació en Mérida? Yo nací en Mérida. ¿En qué parte? En la maternidad de Mérida. Ajá. Allá. ¿Dónde está el Camiula hoy? Donde está Camiula, atendida por el parto o por Pedro Rincón Gutiérrez. Bueno, coincidimos. Sí. Porque yo también nací ahí en esa maternidad. Ajá. Y como fuimos morochos, ajá, a Gustavo Orlando, mi morocho, lo recibió el doctor Antonio José Uzcategui Burguera, ajá, y a mí me recibió Perucho Rincón, que era pasante. Que era pasante, imagínese usted. Bueno, entonces nací en la maternidad de Mérida, me pusieron el nombre con orgullo de Carmen Margarita de los Andes, mis padres, para que no quedara duda cuál era cuál era mi origen y mi procedencia, que creo que marcó en mí ese nombre, ese amor tan grande y profundo por esta tierra. En cuanto a la... Ahora, Margarita, yo no sé si en Venezuela o en el universo
habrá otra mujer que también lleve por nombre de los Andes. ¿Usted ha escuchado algo? No, realmente no lo he escuchado. Único. Y entonces yo aprovecho de sugerirle a ustedes que si conocen a alguna mujer en cualquier parte del mundo que también lleve el nombre de los Andes, nos escriba a nuestro correo tutoproduccionestv@gmail.com y nos dice dónde está esa otra mujer que también lleva el nombre de los Andes, como el de Carmen Margarita de los Andes de Aguirre García. Así es que ya lo sabe. ¿Por qué su papá se viene de España a Venezuela? Bueno, él se viene por la situación que reinaba en España en cuanto a la política reinante para ese entonces, en esa época, en los años de 1900, en la década de los 30 en adelante. Y bueno, mi padre, pues de un carácter proactivo, fuerte, emprendedor, pensó que podía ayudar en otro país a sembrar una mejor Venezuela y se vino a trabajar como médico en estas tierras. Él era médico dermatólogo y hacía campaña para la lepra y la leishmaniasis, y sus campañas eran en mula también, iban a los pueblos del sur en mula y recorrían todo el estado Mérida. Trabajó también con el doctor Jacinto Convit en la lucha contra la campaña contra la lepra, lepromatosa y las diferentes formas de lepra. Ajá. Y cuando tu papá llegó a Caracas, ¿ya tenía algún contacto para ejercer como médico? ¿O después que llegó fue que empezó a hacer gestiones? Pues ¿Sabes? Mira, realmente con precisión ese punto no lo sé, pero sí sé que llegó a la población de Tostós, en el estado Trujillo. Después, cuando yo hice mi tesis de grado, que la hice en Boconó, estado Trujillo, como neumonólogo, visité la población de Tostós y recuerdo que llegué y pregunté por dónde quedaba la medicatura. Y a quien le pregunté había sido como el alcalde de Tostós, y me dijo, sí, la medicatura queda en tal sitio, y el primer médico fue Fidel Aguirre. Entonces yo le dije a mi papá. Entonces, pues inmediatamente nos pusieron en contacto con toda esa gente que vivió esa época, que lo conoció, que lo conoció y compartió con él. Ajá. Y cuando llega tu mamá aquí, ¿qué hizo además de ocuparse de darle hijos y de atender el hogar? Bueno, no, ella fundamentalmente pues atender el hogar y apoyar a mi papá en toda su actividad médica. También lo hacía allá en la población de Tostós. Y luego pues vinieron a Mérida, se instalaron en Mérida, en la hacienda San José en San Jacinto. Ajá. Y allá pues trajeron vacas importadas, Holstein, que las cuales se murieron recién llegadas de Astosa, y bueno, fue una pérdida y un duro comienzo. ¿Y tus hermanos? Mis hermanos, el mayor, Juan Manuel Aguirre, él, como ya lo he mencionado, nació en Valera, vino para Mérida, estuvieron acompañados posteriormente con mis hermanos, Javier Aguirre, que es ingeniero civil, y Luis Enrique Aguirre, que ya murió lamentablemente, y yo como la cuarta hija,
tres varones y yo la última. Ajá. ¿Y el médico dónde está? Él es médico fisiatra, ejerció su profesión en el estado Barinas, en Barinas, durante todos estos años, y después con la pandemia, pues emigró hacia España y se encuentra actualmente allá. Está en España. Está en España. Mi hermano Javier sí está aquí en Mérida y... con mi prima María Eugenia. Con tu prima María Eugenia, exactamente, casado con María Eugenia Checos, y nacieron 4 hermosos sobrinos que son mi adoración, y mi hermano Luis Enrique, que murió, y yo. Ok. Háblanos, Margarita, cuando eras niña, ¿cómo transcurrió esa etapa de tu vida? Bueno, mi infancia transcurrió en San Jacinto, como ya lo digo, estudié en la escuela de San Jacinto hasta 6º grado. Mis compañeritos y compañeritas siempre jugábamos con muñecas. Recuerdo que yo era muy celosa con una muñeca que tenía que se llama Lupita, porque todavía la conservo. Y se llamaba Lupita porque a mí me llamaba mucho la atención la actriz Lupita Ferrer, que tenía unos ojos muy bonitos. Entonces a la muñeca yo la bauticé realmente con el nombre de Lupita. Hicieron una ceremonia, claro, como un bautizo. Como un bautizo. El faldón era el de mi hermano Javier, el faldón de la muñeca Lupita. ¿Y quién fue el sacerdote? Eso sí no recuerdo quién sería el sacerdote, serían los mismos compañeros. Y bueno, esa era mi juguete, mi muñeca preferida. Siempre compartía con... Ahora, cuando tú dices que eras muy celosa con Lupita, ajá, ¿era de verdad celosa o egoísmo? No, celosa de que no me la hicieran ningún daño, ningún daño físico a la muñeca. Jugaba, la compartía con las demás amiguitas de la escuela, pero siempre poniendo límites para que no me dañaran mi muñeca. Es decir que Lupita fue tu juguete preferido. Sí. ¿Hasta hoy? Hasta hoy, todavía la conservo. Ya toda feíta, con su faldón todavía lo tiene puesto, pero ya pues los años no pasan en vano ni para los muñecos siquiera. Ajá. ¿Y cómo era el trato de tu mamá contigo? Porque eras la única niña y era muy celosa, te protegía mucho. Sí. Cuéntanos. Mis padres eran muy protectores, sobre todo papá. Papá conmigo era muy protector. Siempre recuerdo que íbamos a la Facultad de Medicina, donde él trabajaba por la avenida cercano a la Facultad de Medicina, frente a donde quedaba el laboratorio de microbiología. Eso se llamaba Medicina Tropical. Ajá. Y allá pues recuerdo que subía... Ahí también funcionó la Facultad de Farmacia. La Facultad de Farmacia. Subíamos en la camioneta de San Jacinto, y antes de él comenzar sus actividades y de llevarme al colegio, siempre desayunábamos en una bodeguita que quedaba ahí en la esquina. Siempre me llevaba a comer empanadas. Y eso era el negocio de don Carlos Bielma, ajá, que funcionaba en la avenida 4 con la calle 32, diagonal a donde estaban las residencias estudiantiles masculinas. Masculinas, imagínense. Bueno, sí, ahí antes de ir al colegio, pues a las 8 que empezaría las actividades mías, ya una vez que salí de San Jacinto, que ejercí la primaria. ¿Terminaste 6º grado? Terminé 6º grado y empecé bachillerato, que lo hice en el colegio Nuestra Señora de Fátima. Era muy estricta, Margarita. Sí, la disciplina era muy estricta. Nunca olvidaré un día 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, donde se celebraba
con bombos y platillos la Virgen de Fátima en el Era colegio. una gran festividad. Era una gran festividad y salíamos en procesión con la Virgen por las calles de Mérida y todo esto. Pero ese día cumplía años una compañera y nos invitó a las amigas más cercanas a su casa. Ella vivía por Milla. ¿Recuerda el nombre de esa compañera? Sí, se llamaba Berta. Berta. Y nos invita a su cumpleaños, pero ella tenía transporte escolar porque vivía en retirada, tenía transporte escolar, y en vista que eran las festividades del colegio, pues el bus escolar no salía a la hora, y ella tenía invitados a sus compañeras a las 4 de la tarde, 4:30 de la tarde, que era cuando se celebraba su cumpleaños. Estoy hablando que ya tendríamos 15 años, 14, 15 años. Bueno, lo cierto es que en vista de que el bus no salía, unos amigos que siempre estaban pendientes de las muchachas del Fátima, pretendientes estudiantes de la Facultad de Arquitectura, pues siempre se paraban en su carro a vernos salir y entrar, porque eso y a piropearlas, porque eso era todo, eso no pasaba de ahí. Entonces se nos hizo fácil y nos dieron la cola. Pues producto de esa cola, al día siguiente llegué yo con mis flores para la Virgen, como siempre, que mi papá me compraba para llevarle flores a la Virgen. Y llego yo con mis flores y resulta que estábamos expulsadas. 3 días de expulsión del colegio. ¿Y cuál era el motivo? Pues el motivo era que no habíamos cumplido con el transporte escolar, y que los muchachos se ofrecieron a darnos la cola. Bueno, o sea que ustedes despreciaron el autobús escolar por montarse en el carro de los chamos para llegar temprano a la fiesta, para no perder música, para no perder la música. Entonces, bueno, fue motivo de expulsión de 3 días y llamado a los representantes al colegio a aceptar precedentes sobre ese hecho que había ocurrido. ¿Y qué pasó con tu papá? Bueno, pues papá, por supuesto, nos llamaron la atención producto del reclamo fuerte que se hizo por parte de la directiva del colegio. Ajá, ¿y qué te dijo? No, bueno, que es que la próxima vez, pues eso había que pedir autorización y permiso para tomar. ¿Pero no te castigó? No me castigó, pero sí me castigaron 3 días en la escuela, en el colegio. ¿Fuera del colegio? Fuera del colegio. ¿Por 3 días? Por 3 días expulsada, sí. Ajá, ¿y cómo fue todo ese periodo hasta que terminaron 5º año de bachillerato, Margarita? Bueno, terminamos el 5º año, todo ese proceso, bueno, las clases normales en el Fátima, junto con las actividades religiosas, la educación recuerdo mucho una materia que se llamaba de puericultura, donde nos enseñaban a ponerle pañales a las muñecas, a los bebés, bueno, claro, con muñecas, pero preparándonos para la etapa posterior de aquellas que fuesen madres, pues que supieran cómo colocar pañales y dar teteros, y en eso fundamentalmente era la materia, la puericultura. La puericultura se llama. Uh-huh. Y bueno, terminamos nuestro bachillerato, el grado fue en el colegio. Recuerdo que estuvo invitado mi padrino, Natividad Franco y Inesita de Franco, eran mis padrinos. Me acompañaron ese día en el grado, junto con mis padres y mis hermanos. Cuando terminaron el último examen, ¿hubo caravana, hubo fiesta o nada? No, firmar las camisas, firmar las blusas. Ajá. Era un colegio netamente de niñas. Cuando comencé en el colegio, recuerdo que el kinder y preparatorio sí aceptaban varones. Mixto. De resto eran todos
todas niñas. Ahora es visto completo, Ahora es mixto desde el completo, preescolar hasta el quinto año de año. bachillerato, ¿no? Sí, Bueno, porque los tiempos los van tiempos van cambiando, cambiando. no hay duda que es así. Así es. Margarita, ¿bachiller en ciencias o en humanidades? Bachiller en ciencias. En ciencias. Ajá. Y luego que usted termina el bachillerato, ¿cuánto tiempo demoró para ingresar a la universidad? Bueno, demoré un año. Cuando terminé el bachillerato, demoré un año, que era lo que el espacio que había entre el sexto grado y el bachillerato en esa época. Si mal no recuerdo, se esperaba un año. ¿Sí? O quizás no se demoraba el año, sino que yo tuve que, mis padres me enviaron a estudiar inglés en Estados Unidos, aprovechando que mi hermano Javier estaba haciendo su posgrado en Utah, en Estados Unidos, y aprovecharon esas circunstancias para que estuviese allá con ellos y con mi hermano y mi cuñada y aprendiera el inglés, el cual hice un año de inglés a nivel universitario en la Universidad de Utah, en Estados Unidos. ¿Y dominas bien el inglés, Margarita? Bueno, eso es práctica, hay que practicarlo siempre. Ajá. Por supuesto, ahora no lo practico y por lo tanto no hablo con la misma fluidez. Pero sí la lectura, pero lo entiendes. Y lo entiendo perfectamente, sí. No los ha olvidado. No lo he olvidado. Hice un año allá, inglés a nivel universitario. Si usted ve una película, no necesita traductor. No necesito traductor. Y si viene alguien a decirle algo, usted lo entiende qué es lo que le está diciendo. Claro, no lo pueden engañar. Claro, hay cosas que no se entienden, ¿no? Por supuesto, como le digo, el oído pierde esa afinidad o esa sutileza para oír y traducir simultáneamente. Para usted, Margarita, ¿qué fue lo más difícil en el aprendizaje del inglés? Pues eso fue una época bonita también. Ajá. Tenía 16, en la época de 16 a 17 años. Estaba usted muchachita. Estaba yo muchachita cuando salí del bachillerato y hice inglés allá. Fue conocer culturas nuevas, porque iban estudiantes becados por Fundayacucho. A nivel universitario, yo no fui becada, pues mi hermano sí estuvo allá en Estados Unidos haciendo su posgrado, y bueno, fue conocer culturas chinos, japoneses, árabes, con diferentes formas de ver la vida y de practicarla. Recuerdo que en esos momentos allá había furor por las drogas en esa zona. Y recuerdo perfectamente que se pasaban una pipa redondita pequeña y se la pasaban entre todos, respetaban a quien no lo hiciera, eso sí. Pero o sea que a usted la respetaban. Me respetaron. ¿O usted le metió? No. Para nada, pero sí recuerdo que uno agarraba la pipa y se la pasaba al de al lado y nadie decía, tú por qué no lo hiciste, porque lo hiciste, eso se respetaba. Y bueno, aprendíamos canciones. O sea que usted en Utah, además de aprender inglés, le dio la vuelta al mundo. Le di la vuelta al mundo porque conocí a todas estas personas procedentes de todas partes del mundo y con diferentes formas de ver la vida y de actuar en la vida. Por eso le digo. Ajá. Y cuando usted regresa a Mérida, ¿ingresa de una vez a la universidad? Ingresé de una vez a la universidad, lamentablemente estando en Estados Unidos, mi padre fallece. Ah, sí. Sí, en el año 77 murió él. Y yo regresé a comenzar los estudios universitarios, no tuve la dicha de tenerlo a él
como profesor en la carrera de medicina, pero sí tuve la influencia y el ejemplo que él me dio durante toda su vida, eh, dedicado a prestar salud a toda la población, especialmente a la más vulnerable. En otras palabras, lo que le motivó a usted a estudiar medicina fue el ejemplo de su El papá. ejemplo de mi padre y la vocación que uno tiene, porque para estudiar medicina hay que tener vocación, vocación por la salud. Yo recuerdo de pequeña en San Jacinto, siempre no tenía la posibilidad de cuidar pacientes, pero sí los perritos de la casa y los gaticos siempre estaba dedicándoles para cuidar su salud. Entonces eso es una vocación que yo creo que viene innata en uno, el prestar salud y cuidar y proteger a los más vulnerables. Y usted seguramente inyectaba a sus muñecas menos a Lupita. Claro, a todas las inyectaba menos a Lupita. Lupita había que cuidarla, de evitarle esos traumas. Después que termina medicina, ¿en qué año se graduó usted? Me gradué en el año 1984, febrero de 1984, culminé mis estudios de medicina. Luego fui a la población de Timotes, del estado de Mérida, a hacer La rural. el año de rural, a cumplir con el artículo 8. Regreso a Mérida, hago año y medio del internado rotatorio que hacíamos en esa oportunidad, y luego comienzo el posgrado en 1986 hasta el 89, 3 años del posgrado de neumonología. Hay quienes dicen neumonología y hay otros que dicen neumología, pero uno y otro término son válidos. Son válidos los dos. Son correctos. Son correctos. Neumonología y neumología. Los colombianos utilizan mucho el término de neumología. Ahora, cuéntenos de qué se ocupa esa especialidad, Margarita. Bueno, la neumonología se ocupa de toda la parte de las vías respiratorias inferiores, porque de las vías respiratorias superiores generalmente no es que no la abordemos los neumonólogos, pero es campo de los otorrinolaringólogos. Y en la neumonología pues vemos las diferentes patologías pulmonares obstructivas, como el asma bronquial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con su componente de enfisema pulmonar, bronquitis crónica, patologías de tipo restrictivo, patologías causadas por aquellos tóxicos que utilizan nuestros trabajadores de los campos para fumigar, y los diferentes inhalantes y químicos que pueden repercutir la salud respiratoria. O los que participan, en los retos. En los retos, exactamente. Hablando ya en la etapa actual de los retos virales, donde utilizan componentes como la gasolina, las pinturas de uñas, las gomas que utilizan los carpinteros, que las inhalan y producen efectos eufóricos en estos muchachos y pueden causar la muerte por parálisis y afectación de las vías respiratorias en algunos casos. Margarita, ¿y dónde se establece el límite o la diferencia entre los órganos respiratorios superiores y los inferiores? Anatómicamente. Ajá. Anatómicamente, las vías respiratorias superiores tenemos la faringe, la laringe. En las vías respiratorias inferiores está la tráquea, con los bronquios principales y los segmentos que derivan de los bronquios principales que se distribuyen a lo largo de todo el pulmón. Cuando estaba usted haciendo el posgrado, ¿recuerda algún caso que le haya generado algún impacto?
Bueno, todos los casos desde el punto de vista de la salud pues son impactantes para los médicos porque tenemos que abocarnos al cuidado, ¿no? Pero particularmente hay casos que llevan otras connotaciones. Recuerdo mucho el caso de un periodista que tuvo varicela, la lechina, conocida con ese nombre popularmente, que tiene afectación no solo en la piel, las lesiones que vemos a nivel de piel las podemos ver también a nivel sistémico. Y este era un paciente que tenía además otra connotación, que era un paciente que se le había quitado el vaso, creo que por un accidente se hizo una esplenectomía y esto era es un órgano de defensa y por lo tanto pues era un paciente que se comportaba como inmunosuprimido. Tuvo complicaciones, subió a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos y finalmente murió, pero fue un caso que ameritó la investigación de su muerte por, por las circunstancias eh, quizás de profesión del mismo. Él era un periodista y bueno, pues se abocó a la investigación del por qué este paciente falleció a través de una varicela y se explicó, bueno, todas las condiciones que el paciente... ¿Pero qué se investigaba? ¿Negligencia? Se investigaba la muerte en sí del paciente, la muerte en sí del paciente, quizás no había la suficiente información a nivel de los órganos competentes de que pacientes, por ejemplo, con la condición que él tenía de haber quitado, de no tener el vaso producto del accidente que había sufrido y de que estos pacientes se comportan como inmunosuprimidos, pues las condiciones son más fáciles para causar un desenlace no esperado en estos pacientes. Y en ese mismo periodo, ¿qué fue lo que más le costó a usted en el posgrado? ¿Y qué fue lo que más le gustó? Bueno, lo que más me gustó fue los profesores que tuve. Tuve unos profesores dedicados a la enseñanza, como era el doctor José Cuello Peroso, neumonólogo, el doctor Helio Cesaro, aún viven ellos. También teníamos al doctor José Vicente García en la parte de cirugía de tórax. Bueno, profesores de la vieja escuela donde nos dedicados a la enseñanza y a la formación eran maestros. Realmente eran unos maestros. Y siempre estuvieron pendientes de nuestra formación, académica, de nuestra formación como personas. ¿Y lo que más te costó? Lo que más me costó, bueno, no todos tenemos habilidades manuales y la neumonología pues lleva implícito la realización de drenajes pleurales y actividades que si bien se quiere pues son cirugías mínimas, pero que suponen un riesgo. Y por lo tanto el riesgo que suponía pues siempre uno iba con cautela a hacer los procedimientos. Y ahora tengo que preguntarle, Margarita, soltera, casada, divorciada, viuda, ¿cuál es? No, soltera con 9 sobrinos, no tuve hijos. Ah, no ha tenido usted no ha tenido ningún desliz. Ningún desliz, Tuto. Sí, tengo 9 sobrinos que son, pues... ¿Sus hijos? Pues, que son mis hijos, son mis compañeros, mis amigos, mis consejeros, a pesar de la diferencia de edad, pues son parte mía, son mi sangre también.
y como si fuesen hijos, para todos siempre pendiente de ellos, de su futuro. ¿Cuántos son de Javier? De Javier son 4. 4. Juan Manuel Aguirre, que está en Puerto Rico, y Manole. Está Manuelito, que ya de Manuelito no tiene nada, ya es un hombre Manuelote. Hecho, ya es un Manuelote, como un hombre hecho y derecho, con un hijo también. Y está Javier Alejandro, alias el Woody, que revoluciona a toda la familia con su carácter alegre y su espíritu jovial. Uh-huh. Ajá. Así es. Y los otros, de mi hermano el que mayor, está en España, ¿no? El que está en España son 3 hijos. Juan Pablo, que está fuera del país también. Andoni, que está con él en España. Su hija Sofía. Son 3. Y por parte de Luis Enrique, de mi hermano que murió, está Diego Aguirre, un reconocido traumatólogo en Caracas. Ya estudió en la Universidad de los Andes y ya está trabajando en Caracas. Y su hermano David Fidel, que está en España también. Y esos son los sobrinos. Pero no hay ninguna sobrina. Sobrina Sofía, que es la que está en España, y Manole, que es la hija de Javier, que también está fuera del país. Está afuera. Sí. Háblanos un poquito, porque la mamá de Margarita tiene 100 años, ¿no? 101 años. Exactamente, 101 años. Uh-huh. Y está lúcida y en plena facultades. No, es decir, en plena actividad desde el punto de vista mental. El problema que tiene es visual. Visual. Ajá, pero háblanos un poquito de ella. Bueno, mamá, una mujer de un gran jovial, alegre, siempre. ¿Y el nombre? Nieves Margarita García de Aguirre. Que le enviamos un saludo. Un saludo, por supuesto. Exacto. Ella, pues, una mujer dedicada a su hogar, dedicada a sus hijos, siempre preocupada por Venezuela, por nuestro país. Recuerdos de su infancia, siempre recuerda su infancia, su adolescencia, recuerda cuando se casó con mi padre, cómo conformaron y cómo lucharon en este país por sacar adelante a sus hijos. Y entonces ella, cuando se casa, es 2 veces de. No. Porque es de Aguirre. Ella es de Aguirre. Déjame echarte el cuento del de Aguirre. Resulta que ellos son procedentes del País Vasco, en España. Los fueros vascos tenían como regla, digámoslo así, o una ley, donde todos llevaban el de. Toda la población llevaba el de, como para que todos fuesen todos iguales. Pero en mi familia, en mi núcleo familiar, resulta que la única que le pusieron el de fue a mí, el de Aguirre, y mis hermanos no tienen el de. O sea que ellos son Aguirre y ustedes de. Yo soy de Aguirre, pero no es porque el apellido sea de Aguirre, sino por esa ley que existía o esa norma que existía o esos fueros que existían en el País Vasco, donde a todos les ponían el de para uniformar, para que todos fueran iguales, donde no hubiese diferencias. Pero a quien se lo colocaron fue a mí y no a mis hermanos. Entonces es por eso el apellido de Aguirre. ¿Ve? ¿Por qué pensaron que usted no se iba a casar? Que no me iba a casar, y yo creo que eso fue lo que pautó la empavó. Lo que me empavó o te salvó, no sabemos. Así es. Ajá. Bueno, Margarita, ya estamos llegando casi al final del espacio. Y
siempre cerramos este espacio preguntándole, ¿cuál es la Venezuela que usted desea que puedan disfrutar los hijos de sus sobrinos? Bueno, la Venezuela que yo anhelo, y me imagino que la de casi todos los venezolanos, me atrevo a decirlo, es que todas las familias estén en el país, estemos todos en el país, pudiendo compartir y pudiendo disfrutar de la presencia de cada uno de ellos. Como le mencionaba, muchos de mis sobrinos están fuera, un hermano fuera del país, y lo que más anhelo es que ellos estén aquí en el país compartiendo con nosotros. Quiero para los hijos de mis sobrinos, que son como hijos míos, que puedan disfrutar de la infancia y de la adolescencia en la que yo viví, donde las preocupaciones eran los juegos, donde las preocupaciones era estudiar, y no tener preocupaciones en el sentido de que no tenemos escasez de servicios básicos, donde la educación está tan reñida, donde el acceso a una salud de nivel la podamos encontrar. Sabemos las limitaciones que tenemos en materia de salud en cuanto a infraestructura. Anhelo una infraestructura en salud que albergue o dé cabida a todos los equipos de alta tecnología, tecnología de punta a nivel mundial, donde haya los insumos necesarios para cubrir todas las patologías que acuden por las emergencias de nuestros hospitales, donde haya una red de ambulancias para todo el sistema de salud a nivel regional, a nivel nacional, donde la educación sea para todos accesible, con profesores con un alto nivel como nosotros los tuvimos, donde habían maestros, donde no haya necesidad de diáspora, de personal calificado. Eso es lo que yo anhelo para mi país. Muy bien. Agradecemos muchísimo a Carmen Margarita de los Andes de Aguirre García por haber estado hoy con todos nosotros, mostrando su rostro y contándonos su historia. A ustedes, gracias por la audiencia, y será hasta otra oportunidad en que verán otro rostro y conocerán otra historia. Agradecido. Rostros que dejan huella es un obsequio de los parques temáticos Los Aleros, la Venezuela de antier y la Montaña de los Sueños. Campo Rico es la marca. Centro Odontológico de la doctora Berta Farías en Caracas y en Mérida. Puragua Express. Fumigaciones Mahoma. Asociación Cooperativa Cicerca. Fundación Civismo.